Bueno, a los que están aquí virtualmente, yo a veces volteo mucho la cara porque hablo aquí a los que están presenciales, pero no me olvido que ustedes están ahí y si ustedes tienen algún comentario o alguna cosa, no olviden que pueden abrir el micrófono y decir, profe, y hablar o enviar un chat, que normalmente yo me doy cuenta aquí cuando envía un chat y trato de resolver sus dudas también. Eh, lo que sí no puedo hacer todo el tiempo es mirar a la cámara y porque ahí los miro a ustedes y mirar allá porque ahí los miro a yo, entonces tengo que estar variando, pero en general la presencialidad me atrae demasiado la mirada versus la virtualidad. Eso es algo que no puedo, tocaría colocar las cosas como de otra manera, como para que pareciera que les hablo a ellos, a ustedes, pero no me gusta tampoco colocarme de frente y de espalda, no me gusta. Y de espalda lo que estoy poniendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces vamos a empezar con la lógica de predicados, su sintaxis y su semántica. Motivación, como siempre, ¿por qué hacemos esto? Luego la sintaxis y luego la semántica y acabamos esa parte y luego ¿qué seguirá? El aparato deductivo. Esa es la otra parte. Pues, ¿por qué hacemos lógica de predicados? Entonces, resulta que la lógica proposicional no es suficientemente expresiva. Voy a tratar de explicar qué significa eso. Cuando alguien escribe en lenguaje natural, Juan lee o Juan camina, la traducción que estamos en este momento sería Juan lee, sería la proposición P, y Juan camina sería la proposición, y Juan camina sería la proposición Q, digamos. Y entonces para yo decir Juan lee y Juan camina, pues diría P y Q. Pero en esa traducción se me perdió Juan. O sea, se me perdió más bien que el mismo Juan que lee es el mismo Juan que camina. Ese es el problema que tenemos aquí. Entonces yo puedo decir Juan lee, puedo decir Juan camina, pero no puedo decir que el Juan que lee es el mismo Juan que camina, porque no los tengo distinguidos allí. Simplemente el enunciado dice Juan lee y Juan camina. ¿Sí? ¿Qué quisiera uno? Cuando uno tiene lógica de predicados, entonces va a tener una manera de decir un predicado que se llama leer. Entonces, Juan lee lo va a traducir uno algo como lee J y va a tener dos cosas aquí. Una constante, ahorita vamos a ver J que representa Juan y una acción que es leer, que representa leer. Y entonces voy a poder decir Juan lee y voy a poder decir Juan camina. Y en los dos enunciados, esta J y esta J es la misma, cosa que no tenía determinado aquí. Entonces voy a poder de alguna manera decir, hay una persona que lee y camina a la vez. ¿Y quién es esa persona? Pues Juan, por ejemplo. Entonces voy a poder decir cosas como que hay alguien que camina y lee a la vez. Esa posibilidad de decir esas cosas no la tenía la lógica proposicional. Entonces la lógica de predicados lo que viene es a darme una manera, un lenguaje más expresivo, o sea, que pueda expresar más cosas de las que yo escribo en lenguaje natural, que sea más detallado y no sea tan global. Esa es la idea de la lógica de predicados. Entonces, ¿cómo le damos un poco más de expresividad a la lógica? Entonces nos vamos a meter a lógica de predicados. Después veremos si eso es suficientemente expresivo. Todavía me faltan cosas que no puedo decir en la lógica, que sí se dice en el lenguaje natural. Esas cosas también pueden pasar. Pero digamos, vamos a tratar de ir construyendo un lenguaje cada vez más adecuado, por ejemplo, para modelar lenguaje natural. Y en realidad vamos a construir cada vez un lenguaje más adecuado para modelar el mundo real. Dentro del mundo real está el lenguaje natural, pero dentro del mundo real también está, no sé, la ingeniería, los circuitos, los ascensores. Todas esas cosas funcionan a punta de lógica de predicados, lógica proposicional. Siempre todo eso funciona con eso. Entonces, aplicaciones hay muchas. Lo que necesitamos es un lenguaje para poder decir todo lo que uno quiere decir. Y esa va a ser la lógica de predicados. Entonces, necesitamos nuevos componentes en el lenguaje para poder decir cosas. Y ese nuevo componente van a ser los predicados. ¿Qué es un predicado según el diccionario? Es una parte de la oración cuyo núcleo es el verbo. Es un predicado. En la lógica, es lo que se afirma o niega del sujeto en una proposición. O sea que de alguna manera un predicado tiene asociado un valor de verdad, porque se afirma algo o se niega algo y entonces tiene que decir si eso es verdad o es falso. Entonces el lenguaje de la lógica de predicados, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir hablar acerca de objetos, sus propiedades y sus relaciones. No objetos en el sentido de programación orientada a objetos, no. Objetos en un sentido más abstracto, de elementos del mundo. Hablar acerca de esos elementos, de sus propiedades y sus relaciones, y también nos va a permitir usar cuantificación universal y existencial. Para los que ya conocen esas palabras, son ese para todo y ese existe,
Para los que no, pues ya vamos a ver qué significa cuantificación universal y existencial, porque aquí lo vamos a definir formalmente. ¿Listo? Entonces, esa es la razón de ser de la lógica de predicados. Tener un lenguaje más rico para modelar. Un lenguaje más rico en expresiones para poder modelar, o sea, más expresivo. Eso es todo. ¿Listo?